Muy bien, siendo las 10:05, damos una vez más la bienvenida a todos los que nos acompañan a esta quinta sesión en este curso en liturgia. Damos entonces la palabra para iniciar para Iván Fernando Mejía Correa de la Orden de Predicadores. Bueno, muy buenos días a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brizan las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas y funde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él le repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas, y llamó a uno de sus sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos ustedes. Vamos a comenzar la quinta sesión de esta charla, pero antes de empezar, les quiero decir que el material de apoyo para esta semana que viene, pues es un material que consiste en lo siguiente. Son puros PDFs, artículos. El primero es el lenguaje simbólico de la liturgia. El segundo es comprender lo que oramos. El tercero, simbolismo y comunicación en las plegarias eucarísticas.
El cuarto, ensayo sobre las comunicaciones sonoras en la liturgia. Y el quinto es una conferencia que se llama Espiritualidad desde la liturgia. Entonces es un material que estaremos mandando para que ustedes, obviamente, pues ojalá lo lean, lo mediten y lo reflexionen. Bueno, entramos a una parte muy importante que es la plegaria litúrgica. La plegaria litúrgica es la oración de la iglesia. Y hay que recordar que el catecismo de la iglesia en el numeral 1073 dice claramente que la iglesia reconoce en la liturgia toda la oración cristiana como encuentro, como fuente y como término de la celebración del misterio. Es decir, que en la liturgia, nosotros como creyentes, pues oramos, contemplamos, meditamos el misterio de Cristo. Y es un lugar propicio para hacer oración. La oración bíblica se caracteriza por el carácter bendicional y anamnético de la plegaria, lo que da lugar a un predominio de fórmulas de tipo narrativo más que descriptivo. Hay un elemento interesante aquí, fijémonos cómo la oración bíblica, como lo dice aquí, tiene un carácter bendicional, un carácter de alabanza, un carácter de adoración. Y eso mismo pasa a la liturgia cristiana. Es decir, que la liturgia cristiana, y concretamente en la plegaria litúrgica, pues va a ser un lugar donde vamos a bendecir, donde vamos a adorar, donde vamos a dar gracias a Dios. Pero también es un lugar anecdótico, es decir, donde hacemos memoria de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hacemos memoria, recordemos, estamos recordando el pasado, un pasado que va a revivir un presente y un presente que nos va a proyectar hacia un futuro. Porque como lo decíamos en las clases primeras, recordemos que la liturgia es un lugar donde vivimos el tiempo desde la perspectiva del pasado, presente y futuro. El Dios a quien se dirige Israel es un Dios cercano, que ha realizado obras maravillas que permanecen para siempre en la memoria colectiva, no menos que en el corazón de los grandes orantes de Israel, Abraham, Moisés, la madre de Samuel, David, Salomón, Elías, Esther, etc. Pero fijémonos lo que dice aquí, el Dios a quien se dirige Israel es un Dios cercano. Y ese es el Dios también de los cristianos. Y creo que la lectura del Evangelio de Lucas que acabamos de leer nos muestra a un Dios cercano, nos muestra a un Dios misericordioso, nos muestra a un Dios compasivo, nos muestra a un Dios bondadoso. Y ese es el Dios de Jesucristo. No es el Dios justiciero que nos está persiguiendo y que lleva en una libretica nuestras faltas, toma apuntes de nuestras dificultades y de nuestras debilidades, sino es un Dios que siempre está cercano, que es benevolente, que es bondadoso, que ama al pecador y que quiere que el pecador verdaderamente se salve. Y recordemos que hay imágenes de Dios. La pregunta que habría que hacer hoy a cada uno de ustedes, ¿cuál es la imagen de Dios que usted tiene en su corazón? Porque tú puedes ser creyente y cristiana, pero la imagen que tienes de Dios no corresponde con la imagen del Dios cercano, del Dios benevolente y mucho menos con la imagen del Dios del Evangelio de Lucas. Puedes tener una imagen de un Dios justiciero, un Dios vengativo. Entonces fijémonos que Israel tiene conciencia de que su Dios es un Dios cercano. Y es un Dios cercano que ha realizado obras maravillosas que permanecen para siempre en la memoria colectiva.
Y eso también lo recordamos en la liturgia. Recordamos el paso de Dios en nuestra historia comunitaria, pero también en nuestra historia particular. Entonces, fijémonos que cuando celebramos la liturgia, el Dios de la liturgia, el Dios cristiano, es el Dios cercano, es el Dios que ha pasado haciendo el bien en nuestras vidas, en nuestras comunidades y en cada uno de nosotros. Y por eso recordamos, hacemos memoria de ese Dios. La Biblia ha creado también géneros, estructuras y fórmulas de oración que han tenido continuidad en la tradición judía extrabíblica y que han pasado también al cristianismo. Recordemos que la Biblia, la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen géneros literarios. Básicamente son 7 grandes géneros literarios y cada género literario tiene subgéneros, y eso implica que nosotros al leer la Biblia debemos conocer los géneros literarios. Recordemos el Papa Pío XII en Divino Hablante Espíritu, 1943, lo que le decía a los exégetas de la época. Les decía claramente que para estudiar la escritura debían conocer los géneros literarios para poder comprender el sentido de la palabra del Señor. Pero ese llamado del Papa Pío XII también es un llamado para cada uno de nosotros. Nosotros todos los días, muchos de ustedes hacen la lección divina y entonces también están llamados e invitados a conocer esos géneros literarios para poder encontrar el sentido profundo de la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor tiene un sentido literario, un sentido literal, pero también tiene un sentido espiritual. Entonces hay que conocer estos géneros literarios para poder comprender bien el sentido de las escrituras. Notas de la plegaria litúrgica. De acuerdo con la práctica antiquísima de la Iglesia, toda oración debe dirigirse al Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, que la plegaria litúrgica es trinitaria. Y allí vemos cómo Cristo, por la fuerza del Espíritu, se dirige al Padre. Y no solamente celebramos ese misterio trinitario, sino también profundizamos ese misterio trinitario. Entonces, nuestra liturgia, y sobre todo la plegaria litúrgica, tiene una dimensión trinitaria, pero además de ello tiene una dimensión cristocéntrica y tiene una dimensión neumatológica. Entonces, fijémonos que allí, en esa celebración litúrgica y concretamente en la plegaria litúrgica, vamos a entrar en relación con ese misterio de una manera directa, con el Padre a través del Hijo y por la fuerza del Espíritu Santo. Y en esa medida la experiencia creyente, la vida de los santos y de las santas, nos dejan muchas enseñanzas porque ellos vivían la Eucaristía como centro de su vida, porque ellos sabían por experiencia que la liturgia es un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y recordemos que el Papa Benedicto nos dice claramente que la vida cristiana no es una filosofía ni una ideología, sino que es un encuentro que cambia la vida de cada uno de nosotros. Lo que significa entonces que en la liturgia y obviamente en la plegaria litúrgica nos encontramos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso entonces la necesidad de lo que decíamos en otros programas, de preparar nuestro corazón para recibir esa fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu pasan por nuestras vidas, pasan por la asamblea, toca nuestros corazones. Pero Cristo no solo es el mediador sacerdotal de la plegaria y el intercesor continuo ante el Padre, es también objeto de la oración y término de la misma. En las doxologías del Nuevo Testamento, Cristo aparece junto al Padre como centro de la bendición. Y digamos entonces que la doxología
Es la fórmula de alabanza a Dios y a Cristo o a las divinas personas. Entonces fijémonos la importancia de esa doxología. Es la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso la celebración eucarística no se debe quedar allí, sino la celebración eucarística debe impregnar todo nuestro día. Padre, ¿cómo así? Sí, tú vas a la Eucaristía o escuchas la palabra, la liturgia, ahora por pandemia, pero la idea es que tú en el transcurso del día estés en esa alabanza continua de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así la Eucaristía obviamente transformará nuestras vidas. Entonces, la importancia de que nosotros vivamos esta liturgia eucarística a plenitud, porque es el momento de encontrarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un momento que no se queda allí, sino que tiene que impregnar toda nuestra vida y debe impregnar toda nuestra vida en actitud de alabanza, en actitud de adoración, en actitud de acción de gracias. Después de la lucha antiarriana, la oración al Padre mediante el Hijo y el Espíritu Santo se orienta al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Recordemos el arrianismo, una herejía que decía claramente pues que Jesús no es propiamente Dios, sino que es una criatura. Entonces el concilio de aquella época sale al paso diciendo claramente Jesucristo es consustancial al Padre. Y después Calcedonia 381 va a decir claramente que el Espíritu Santo también le debemos rendir adoración y bendición porque también es Dios. Entonces fijémonos que en la liturgia estamos reconociendo la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu. Es decir, es muy importante vivir la liturgia porque allí vamos a ver y vivir la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda oración cristiana se apoya en la misteriosa unidad que se ha establecido entre el Verbo encarnado y la Iglesia, esposa de Cristo, que habla al esposo y juntamente con él se dirige al Padre. Es en la Iglesia donde celebramos el misterio de Cristo. Y sabemos entonces que la Iglesia se alimenta de la Eucaristía. La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia vive de la Eucaristía. Y vive de la Eucaristía porque es la parte central del creyente. Por eso cuando vamos a la primitiva comunidad cristiana, nos damos cuenta de que allí se encuentran los dos sacramentos fundamentales. El sacramento del bautismo, que me inicia en la vida cristiana, y el sacramento de la Eucaristía, la fracción del pan, que me ayuda a vivir la vida cristiana y me da la suficiente fuerza para confesar el nombre de Jesucristo. Y ya los padres de la Iglesia van a resaltar la Eucaristía como centro de la vida creyente y de la vida cristiana. Valdría la pena que ustedes allá leyeran la segunda parte del Catecismo de la Iglesia, donde van a encontrar la celebración litúrgica y van a encontrar los sacramentos. Y allí en los sacramentos es bueno que lean la Eucaristía y el bautismo, porque se van a dar cuenta de que el Catecismo de la Iglesia, siguiendo obviamente toda la enseñanza de la tradición de la misma Iglesia, van a decir claramente que son sacramentos fundamentales, capitales para vivir la experiencia creyente, la experiencia cristiana. Ahora bien, mirando el magisterio latinoamericano y sobre todo la última conferencia general de Aparecida, recordemos que Aparecida tiene un eslogan: discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Es decir, que Aparecida nos invita a ser discípulos y a ser misioneros, pero el discípulo y el misionero debe tener una profunda experiencia de Dios, y tener una profunda experiencia de Dios significa que Dios
imprende nuestra vida de una manera profunda. No podemos hablar y no podemos amar lo que no conocemos. Por eso la importancia de conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo, conoceremos al Padre y al Espíritu Santo. Pero a Cristo lo conocemos en la Escritura y lo vivimos en la celebración. Entonces es bueno que ustedes allá en sus casas, si tienen tiempo, miraran la parte de los sacramentos y se van a dar cuenta de que todos los sacramentos, y obviamente el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, son muy importantes para la vida creyente y obviamente para la iglesia. Recordemos que no podemos separar la iglesia de Cristo y Cristo de la iglesia. Uno escucha hablar a mucha gente diciendo, creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Pues eso es un error, porque a Cristo lo conocemos en una comunidad, lo conocemos dentro de la iglesia. La iglesia me lleva a Cristo y Cristo me lleva al Padre. Y recordemos que el cuerpo, que el alma de la iglesia es el Espíritu Santo y el cuerpo de la iglesia es Cristo. Es decir, que allí dentro de la iglesia vivimos ese misterio cristiano. Y la celebración litúrgica y concretamente la plegaria nos van a mostrar esa relación directa, compenetrante por el principio de pericoresis del Padre, del Hijo y del Espíritu, lo que significa que donde está el Padre está el Hijo y donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Y es el misterio de nuestra fe. Ya lo he dicho en otros programas, pero me gusta hablar mucho de ella, sobre Isabel de la Trinidad Carmelita, cómo ella profundiza en ese misterio trinitario y cómo ella después de la celebración eucarística queda invadida de ese misterio trinitario, y por eso es que ella mantiene en una actitud de alabanza, de adoración y de bendición. Ella quiere ser alabanza, quiere ser bendición y adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, que esta santa nos enseña a vivir este misterio trinitario. Desgraciadamente, en la teología, en la historia de la teología, en algunos periodos uno observa, y lo que dicen los historiadores de la teología, es que a veces se ha desplazado el misterio trinitario. Y se ha desplazado el misterio trinitario porque lo hemos visto de una perspectiva muy abstracta. Y eso, en cierta medida, pues puede alejar a la gente porque la gente no comprende el misterio trinitario. Pero es que no hay que comprender el misterio trinitario, hay que dejarse impregnar del misterio trinitario para contemplar el misterio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la teología tiene que volver a rescatar ese misterio trinitario en sus obras, en su misma teología. Es decir, la teología debe estar impregnada por ese misterio trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente, como lo dice el Vaticano II, desde una perspectiva o un lenguaje bíblico, un lenguaje histórico y un lenguaje antropológico. La plegaria litúrgica cristiana es oración eclesial por muchos motivos, porque expresa siempre el nosotros comunitario del pueblo de Dios y del conjunto de los miembros que forman el cuerpo de Cristo, porque está fundada sobre la participación en la misma fe y en el mismo bautismo, y porque es expresión de la unidad en la diversidad de carismas que se manifiestan para bien de toda la iglesia. En el diálogo con Dios, la plegaria litúrgica se abre a toda la riqueza de valores del hombre, de la sociedad y de la creación entera. La actitud de la Iglesia al hacerse solidaria de los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren, encuentra adecuada expresión también en la plegaria. Entonces, fijémonos cómo la Iglesia, por medio de su liturgia, tiene en cuenta los mismos sufrimientos, las mismas dificultades, las mismas alegrías del hombre. Y por eso cita la Gaium Spes número 1, que valdría la pena que ustedes también allá en su casa
estudien ese documento de la Gaudium Spes. Recordemos que ese documento de la Gaudium Spes es en cierta manera la carta magna de la teología pastoral contemporánea. Toda la teología pastoral contemporánea pues tiene como quicio, como centro, como referencia el documento de la Gaudium Spes, la iglesia en el mundo. Y por eso es importante conocer este documento, porque allí en ese documento se nos van a dar los criterios para actuar y para vivir en el mundo. Entonces, fijémonos la importancia de ese documento. La iglesia, cuando menciona las realidades humanas en la plegaria, proyecta sobre los hombres y sobre el mundo la luz y la gracia que recibe de Dios, y a la vez encamina hacia él estas realidades a las que abre a la gratuidad de los dones de la salvación. Este parrafito es muy interesante porque mira, la iglesia, cuando menciona las realidades humanas en la plegaria, proyecta sobre los hombres y sobre el mundo la luz y la gracia que recibe de Dios. Y a la vez encamina hacia él estas realidades a las que abre a la gratuidad de los dones de la salvación. Por eso entonces cuando vivimos la liturgia de una manera activa y participativa y consciente, crecemos como personas y crecemos en la vida espiritual. Y de ahí que yo les mandé hoy esa conferencia de espiritualidad y liturgia, para que ustedes se den cuenta cómo la liturgia va de la mano de la espiritualidad y la espiritualidad cristiana tiene que tener en cuenta la vida litúrgica para cada uno de nosotros. Los monjes benedictinos y en general los monjes han sabido ver esas dos dimensiones. Es decir, han sabido conjugar la dimensión espiritual y la dimensión litúrgica de una manera profunda. Ellos nos enseñan y por eso hay que leer a los monjes benedictinos sus obras en cuanto a la liturgia y sobre todo también en cuanto a la experiencia creyente, a la vida espiritual. Sacramentalidad de la plegaria litúrgica. Lo primero que expresa la plegaria litúrgica son las actitudes internas que están presentes en toda oración cristiana y que hacen de toda la existencia de los creyentes el culto al Padre en el Espíritu Santo y en la verdad de Jesús. Recordemos el Evangelio de San Juan, concretamente el pasaje de la Samaritana, allí está la cita, Juan capítulo 4, versículo 23, ya no hay que adorar ni allí ni allá, sino en espíritu, verdad y vida. Pues esa adoración en espíritu, verdad y vida se vive en profundidad en la vivencia de la liturgia y sobre todo en la plegaria litúrgica. La primera actitud es la adoración a Dios, que engloba todas las demás actitudes y tiene adecuada expresión externa en gestos como la postración. Entonces, cuando uno vive la liturgia en conciencia, la liturgia me va liberando de muchos ídolos, porque el hombre contemporáneo también tiene ídolos. Recordemos que los ídolos es la tentación inherente de los hombres y de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que los hombres y las mujeres de todas las épocas hemos tenido la tentación de la idolatría, es decir, de colocar la fuerza en lo que no es Dios. Y hoy también hay idolatría. Hay idolatría cuando colocamos nuestra confianza en un partido político, cuando colocamos nuestra confianza en un equipo de fútbol, cuando colocamos nuestra confianza en una estrella de cine, cuando colocamos nuestra confianza en nuestras capacidades intelectuales o físicas y de lado dejamos a Dios. Y cuando nosotros colocamos la confianza en lo que no es Dios, pues nosotros como hombres y mujeres nos vamos a diluir, nos vamos a perder en las problemáticas de la vida. Por eso entonces cuando nosotros vivimos la liturgia con un sentido de alabanza, con un sentido de adoración,
con un sentido de acción de gracias, estamos glorificando a Dios y estamos colocando a Dios en el centro de nuestras vidas. Y recordemos la virtud de la religión. La virtud de la religión nos enseña que Dios debe ser el centro de nuestra vida, que Cristo es el Señor y que por ende debe habitar en nuestros corazones. Es la experiencia de Pablo. Ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. Pero Pablo no lo dice de dientes para afuera. Pablo lo dice porque ha tenido una experiencia profunda con Dios. Lo mismo ocurre con Teresa de Jesús. Que nada te turbe, que nada te espante, solamente Dios basta. Es decir, que nosotros debemos vivir la liturgia porque es un lugar de adoración, es un lugar de alabanza, es un lugar de bendición, es un lugar de glorificación y por lo tanto es un lugar donde nosotros como creyentes vamos a crecer espiritualmente. Y por eso la iglesia nos invita a vivir la liturgia dominical, a vivir la Eucaristía, a vivir sacramentalmente, para que cada uno de nosotros seamos llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, los santos y las santas, pues nos van a mostrar el camino y nos van a enseñar la importancia de esta vivencia. Hay una santa contemporánea, ustedes y yo la conocemos, Teresa de Calcuta. Para Teresa de Calcuta era muy importante vivir la Eucaristía y adorar a Jesús en la Eucaristía, porque era la manera, según ella, de tener los sentimientos de Cristo, los sentimientos del Señor, para después ir a los pobres de los pobres, es decir, a buscar a la gente que estaba alejada, que estaba postrada, que estaba enferma, tanto material como espiritual. Pero antes de ir a la calle, ella y sus monjitas eran mujeres de adoración y son mujeres de adoración, son mujeres de oración, son mujeres que primero viven la Eucaristía, contemplan el misterio eucarístico para después salir a mostrar a Cristo a través de las obras. Y si miramos la vida de los santos y la vida de las santas, todos y todas tienen en común eso. Para todos y todas, la Eucaristía es el centro de la vida, es el centro de su vida, porque saben de allí sacar la fuerza para predicar la palabra del Señor. Pero ¿por qué ellos dan fruto? Porque ellos se disponen, porque para ellos la Eucaristía, la liturgia eucarística es fundamental y por eso mantienen en preparación, pero también mantienen en una actitud de alabanza y de adoración. La plegaria litúrgica está constituida también por actitudes corporales. El hombre tiende a manifestar exteriormente cuanto experimenta en su interior. Esta manifestación se realiza por medio de la palabra, pero también a través de los gestos y movimientos corporales, tanto de los ministros como de los fieles. Las actitudes corporales fomentan, además, la oración. La oración en el nombre de Jesús está ligada especialmente a la asamblea de los discípulos reunidos para orar. Viene la eucología. Recordemos que la eucología es la ciencia de la oración y los grandes géneros de la plegaria litúrgica. La liturgia ha desarrollado una amplia serie de formas típicas de plegaria desde el punto de vista estructural y literario. Y recordemos entonces que la eucología se suele dividir en mayor y menor, atendiendo a la extensión, a la importancia de las plegarias. La eucología litúrgica se encuentra en los rituales de los sacramentos, componiendo el misal de la misa y la liturgia de las horas. Se clasifican como eucología mayor la plegaria eucarística, las plegarias de ordenación del obispo, de los presbíteros y de los diáconos, la consagración de las vírgenes, la bendición nupcial, la plegaria de dedicación de la iglesia
y del altar, la bendición de los elementos sacramentales como el agua bautismal y los óleos. También hay que decir que la plegaria eucarística constituye el ejemplo más significativo de la eucología mayor y el modelo completo de la eucología cristiana. Se define como plegaria de acción de gracias y de santificación y ha recibido también los nombres de anáfora o canon. Pero como estamos hablando de la anáfora o canon, vamos a hacer un recorderis sobre los elementos y las partes de la celebración. Vamos a hablar entonces del desarrollo de la celebración de la liturgia de la Eucaristía. Yo voy a decir los nombres y ustedes van haciendo memoria de todos esos momentos para que vayamos comprendiendo el desarrollo de la celebración y así poder entender el canon, la anáfora, que es muy importante, que es el elemento fundamental de la liturgia. Entonces, fijémonos en el desarrollo de la celebración. Recordemos que todos se reúnen, es decir, todos nosotros hemos tenido la experiencia de la celebración dominical, todos nos reunimos, lo que significa que acudimos a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, en persona de Cristo, preside la asamblea, toma la palabra de todas, después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Entonces, primero nos reunimos y allí está el presidente de la celebración, que puede ser obviamente el obispo, el sacerdote. Después viene una parte fundamental, la liturgia de la palabra. Y la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después, la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Primera Timoteo 2, 1, 2. Después viene la presentación de las ofrendas, el pan y el vino, y allí entra después la anáfora como plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración. Y allí llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. Allí en esta anáfora vamos a encontrar el prefacio. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. Todos hemos cantado el santo. Después viene la epíclesis. La Iglesia pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies del pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. En la análisis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús,
presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Y después viene, obviamente, la oración post-comunión. Entonces, fijémonos que ese es el desarrollo de la celebración. Pero entrando un poquitico más en la plegaria como tal, quiero recordar unas cositas allí, que el esquema de la plegaria es el siguiente, es decir, el centro de la plegaria, ya lo mencionamos allí, pero lo quiero mencionar de una manera como más profunda. Primero está el diálogo, prefacio y aclamación. Después viene el tránsito, santo eres en verdad. Después viene la epíclesis, que es la venida del Espíritu, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. Cuarto, la institución, el cual cuando iba a ser entregado. Quinto, aclamación, anunciamos tu muerte. Sexto, anágnesis, así pues, al celebrar el memorial. Séptimo, la otra epíclesis, te pedimos que el Espíritu Santo. Octavo, las intercesiones, acuérdate, Señor. La novena, la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Y la décima, la aclamación. Debajo de esta estructura se adivina el movimiento interior de bendición y de acción de gracias al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, que evoca la historia de la salvación culminante en el misterio pascual. Es decir, que en este momento, que en la plegaria litúrgica, vamos a ver ese movimiento interior de bendición y acción de gracias al Padre. Es el momento más cumbre de la celebración, donde bendecimos y damos gracias al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, que evoca la historia de la salvación culminante en el misterio pascual. Entonces, por eso es muy importante este momento de la liturgia. Pero para entender eso debemos entender el desarrollo de la celebración. Lo que dije anteriormente lo leí del Catecismo de la Iglesia. Entonces, qué bueno que usted después de la charla mire el Catecismo de la Iglesia y vuelva a leer el desarrollo de la celebración. Y allí vas a encontrar las partes de la celebración, lo que significa cada parte, la importancia de cada parte y la finalidad de cada parte. Es bueno entonces que después, más reposado, más reposada, la vuelva a leer para que usted como que profundice en lo que hemos dicho aquí. Aquí solamente damos observaciones generales, pero la idea es que ustedes allá en sus casas mediten esto y sobre todo oren esto, porque es que la teología se debe orar. Esto entra cuando no solamente escuchamos, sino también oramos y contemplamos la palabra del Señor. Y así entonces vamos a encontrar la belleza de la liturgia eucarística, porque es bella, porque todos sus movimientos y sus momentos son armónicos, son equilibrados, sabiendo que en esa liturgia tenemos dos grandes momentos: la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Y esa liturgia de la palabra es bellísima, porque recordemos lo que hemos dicho aquí: la palabra de Dios es el centro. Y como lo dice la David Verbum, la palabra de Dios es el alma de la teología. Y como les he dicho en otros programas, la palabra de Dios también es el alma de la vida espiritual del creyente. Es decir, que es el momento para nosotros llenarnos de esa palabra del Señor. Y por eso la iglesia nos invita a hacer la lección divina. No sé si ustedes allá en sus casas hace 8 días y durante la semana
leyeron el documento de la Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, para que ustedes se dieran cuenta de la belleza, de la riqueza, de la importancia de la palabra del Señor, siguiendo obviamente las enseñanzas de la ley Verbum. Si los elementos objetivos constituyen los contenidos básicos de la plegaria, los elementos estructurales dan forma y configuran los contenidos en el conjunto, de manera que a cada elemento objetivo corresponde un elemento estructural. Es decir, la liturgia cristiana católica está muy bien elaborada. Los que hacen las plegarias, es decir, escriben los formularios litúrgicos, son personas expertas en teología, expertas en liturgia, expertos y expertas en espiritualidad. Entonces, todo tiene su razón de ser. Aquí no hay improvisación. Aquí todo tiene un orden lógico y sobre todo un orden de sentido. Tratar de vivir el misterio de Cristo. Y por eso los catequistas, allá en sus parroquias, deben tratar de explicar a los niños de primera comunión las partes de la liturgia eucarística, la importancia de cada momento, cuál debe ser la actitud de nosotros al vivir la Eucaristía. Ese es un trabajo catequético que se debe hacer. Lo mismo el sacramento del bautismo. Hay que mostrar la importancia del sacramento del bautismo, lo que implica para la vida cristiana. Y así también mostrar la belleza, pero también la profundidad de los otros sacramentos, porque los sacramentos es para edificar, son para edificar nuestra vida cristiana y son canales que comunican la gracia santificante. Todo eso que estoy diciendo, vuelvo y repito, está en el Catecismo de la Iglesia de una manera más detallada. Tienen las citas bíblicas, padres de la Iglesia que profundizan estos aspectos. Qué bueno que usted, después de la clase, vaya al Catecismo de la Iglesia, segunda parte, y haga ese estudio de todo esto que estamos diciendo aquí. La finalidad de los elementos estructurales es dar a la plegaria la mayor expresividad posible. La riqueza y la variedad de las formas estructurales está al servicio de la función que cada tipo de plegaria desempeña en la celebración. Entonces, fijémonos la importancia de eso. Pero también esa es la eucología mayor. Y la eucología menor pertenecen las oraciones colecta sobre las ofrendas, la oración postcomunión sobre el pueblo, conclusivas de la hora del oficio y las oraciones sálmicas. La oración colecta cierra los ritos iniciales de la misa y se centra en la comunidad ya congregada, mientras que la oración sobre el pueblo, centrada también sobre la comunidad, pertenece al rito de despedida. La oración sobre las ofrendas está al final del rito de la comunión mediante la acción de gracias. Entonces, fijémonos que hay dos, la eucología mayor, donde está la plegaria eucarística que hemos hablado, la eucología menor, donde está la oración sobre las ofrendas, la oración colecta y la oración de poscomunión. Es bueno saber esto. Vamos entonces a ver la comunicación y el lenguaje litúrgico. Para esta semana mandamos varios materiales, varios artículos que van a hablar de la comunicación y el lenguaje litúrgico para que si usted tiene a bien, lo lea y profundice en lo que vamos a decir acá. La comunicación está en el centro de la vida social, ya que afecta a casi todas las facetas y actividades de la vida. Los cambios que caracterizan a la sociedad de hoy están relacionados con el fenómeno de la comunicación. La comunicación es un proceso que lleva consigo una intención de intercambio de estados subjetivos como ideas, sentimientos, actitudes de conducta, etcétera, y se sirve de toda clase de medios, palabras, símbolos, gestos, señales visuales y acústicas. Para la sociología, la comunicación es una red de relaciones tejida a base de informaciones, estímulos y respuestas que estructuran y constituyen una sociedad. Para la psicología, la comunicación es la acción por la que un individuo
el comunicador transmite estímulos, generalmente verbales, para modificar el comportamiento de otros individuos, los receptores. La comunicación interesa también a la teología y por ende interesa también a la liturgia. La reflexión sobre el misterio de Dios en la perspectiva de la revelación y de la fe tiene en cuenta también el hecho de la comunicación de Dios al hombre, la revelación del hombre con Dios, la experiencia religiosa en toda su amplitud. Es decir, que la teología también tiene en cuenta el hecho comunicativo. En este caso, el hecho de cómo Dios se manifiesta, se revela y se sigue revelando a través de su palabra, pero también dentro de la liturgia. Y así como Dios se comunica, se manifiesta, se revela a través de la palabra y a través de los demás medios de comunicación, por decirlo así, entre comillas, nosotros como creyentes respondemos a través de la fe. La celebración litúrgica entra dentro de la categoría de la comunicación directa, aunque se utilicen medios técnicos, pero dentro siempre de un mismo espacio litúrgico. Es decir, que la celebración litúrgica es un espacio donde estamos en una permanente comunicación con Dios y obviamente Dios con nosotros, porque recordemos que es Dios siempre el que toma la iniciativa, el que sale al encuentro, el que se quiere comunicar a través de la palabra, pero nosotros también estamos en esa actitud de comunicarnos porque somos receptores de una manera activa de esa palabra del Señor. Y en ese caso, la celebración litúrgica es un nicho, es un espacio donde estamos permanentemente en una comunicación con Dios y Dios también con cada uno de nosotros. La comunicación es finalmente verbal o no verbal. Se utiliza o no las palabras para transmitir el mensaje. La comunicación verbal hablada entra en la categoría de la comunicación sonora, a la que pertenecen también otras formas como la música, el canto y el silencio. Es decir, que a través de la música, el canto y el silencio son maneras de comunicación, son maneras de que Dios se vale también para tocar nuestro interior. La música, hace 8 días hablábamos de la música, mandamos unos artículos sobre la música, el canto, las condiciones de la música, las condiciones del canto, y tendríamos que decir que la música, el canto religioso me dispone para ese encuentro con el misterio. Y el silencio, que es muy importante y que se ha perdido de nuestra liturgia. Y obviamente el silencio ya no está en nuestra vida cotidiana. Somos la cultura del ruido, no somos la cultura del silencio. Y el profeta tiene que ir al desierto, pero tiene que ir al desierto a estar en silencio, a vivir en soledad para dejarse compenetrar por la palabra del Señor. Por eso el silencio es el padre de los predicadores. Y por eso fijémonos cómo el Señor Jesús en su dinámica evangélica sube a la montaña a intimar con el Padre, pero sube solo. Es cierto, lo acompaña los discípulos, pero los deja, les dice quédense aquí y él se va a estar solo, a intimar con el Padre en silencio. Pero ¿qué significa para nosotros? Que el silencio es un elemento necesario para nuestra vida cristiana, para vivir la liturgia y sobre todo para la vida espiritual. Una persona que no haga silencio es una persona que no tiene espiritualidad cristiana. Es una persona que todavía no ha captado el meollo de la espiritualidad cristiana. Porque los profetas son los que van al desierto.
Y el mundo de hoy no necesita profesores de religión, sino necesita verdaderos profetas que se hacen en el desierto, a través de la oración, a través de la contemplación y meditación de la palabra, y que viven en una comunicación continua con el Señor. Y el silencio es la radiografía que nos muestra cómo está nuestro interior. Y ustedes saben muy bien, muchas personas no les gusta el silencio, les aterra estar a solas. ¿Pero por qué les aterra? Porque sabe que se van a encontrar con sus sombras y con sus oscuridades. Entonces, hermanos y hermanas, el silencio. Y en esta época de Cuaresma, es una época muy bonita que se presta para interiorizar, para hacer silencio y para poder escuchar la palabra del Señor. El profeta Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. ¿Qué es el desierto? El lugar del silencio, el lugar de la soledad y donde verdaderamente nos dejamos tocar, permear por la palabra del Señor. Pues bien, la liturgia tiene esos momentos de silencio. Y hay un momento muy importante que es la adoración eucarística. Después de la celebración, exponen en algunas parroquias el Santísimo. Y yo les digo a ustedes, si bien es cierto, la liturgia lo permite, oraciones, cantos, todo eso es bien, pero qué bueno estar en contemplación, en silencio ante Jesús Eucaristía. Qué bueno que usted cultive ese silencio interior, porque ese silencio es un silencio sanador, es un silencio transformador. Hay un padre que trabaja todo esto, el Padre Justo, es un padre que junto con la comunidad de él han promovido las capillas de adoración eucarística y ellos, y él sobre todo, invita a que cuando estemos ante el Santísimo, estemos en silencio. ¿Por qué? Porque el silencio es el lugar propicio donde el Señor habla a nuestro corazón, pero también donde el Señor transforma nuestras vidas. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta. La comunicación no verbal es muy compleja, puesto que se sirve de medios y señales tan variados con el gesto, las miradas, los ademanes. La comunicación comprende 5 elementos que intervienen en el proceso: el emisor, el receptor, la señal, el mensaje, el código de señales. El emisor o comunicador es la persona que transmite el mensaje. El receptor es el destinatario del mensaje y debe estar en condiciones de poderlo recibir. Pero llevémoslo a la liturgia, a la celebración. Está el presidente de la celebración, en este caso el obispo o el sacerdote, está presidiendo la celebración y la comunidad en general, es decir, las otras personas, somos receptores. Pero fíjate lo que dice aquí, deben estar en condiciones de poderlo recibir. Es decir, debemos tener los sentidos internos y externos aplicados para recibir el mensaje. Pero ocurre usualmente que muchos de nosotros nos distraemos. ¿Pero por qué nos distraemos? Porque no nos preparamos, porque llegamos a las carreras corriendo y no hemos tenido tiempo para prepararnos para la oración, para la celebración. Y eso es muy importante porque de eso depende mucho que esta celebración llegue a tu vida y toque tu interior. La señal que sirve de soporte al mensaje es el medio que salva la distancia de espacio
o de tiempo entre el emisor y el receptor. En cuanto al mensaje o contenido de la comunicación, solo existe cuando se encuentra estructurado en un sistema de signos que permite su transmisión correcta y su posterior recepción e interpretación. Entonces aquí viene que el presidente y los que hacen las lecturas y el que hace el canto o los que hacen el canto, todos estén muy bien preparados y sintonizados. Concretamente los lectores, el lector debe preparar la lectura antes, debe preparar la lectura antes. Y qué bueno que esa lectura que vas a hacer la prepares en clima de oración, porque no estás leyendo un periódico, no estás leyendo una revista, no estás leyendo un magazine, vas a leer la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? Que hay que prepararla. En algunas parroquias hay preparación de lectores, curso de lectores. Pues eso hay que seguirlo haciendo. Y si usted pertenece a la parroquia, hay que decirle al padre, padre, hay que proponer el ministerio de lectores para que las personas lean bien, pronuncien bien, pero sobre todo estén sintonizados con la palabra del Señor y estén bien presentados, porque esa es la otra. Uno no puede leer la palabra de cualquier manera, ni interna ni externamente. Hay que tratar de ir bien en todo el sentido de la palabra. Entonces hay que preparar la palabra. Y lo mismo al sacerdote se le impone estructurar una buena homilía. Para dentro de 8 días, si me acuerdo, les voy a mandar un PDF donde hable de las condiciones y características de la homilía. Una homilía que se centre en el misterio de Cristo, que verdaderamente explique el misterio de Cristo, que nos hablen de Cristo muerto y resucitado. La lengua es uno de los códigos más importantes que puede usar el comunicador y que necesariamente ha de ser conocida por el receptor para interpretar el mensaje. Funciones de la comunicación en la liturgia. Aunque no es fácil analizar la liturgia, el punto de vista de la comunicación se distinguen en ellas algunas funciones comunicativas. Función informativa y didáctica, que trata de transmitir una doctrina o unos valores para orientar las actitudes y el comportamiento de los participantes. Formación conativa o visitante en orden a realizar determinados actos. Función estética, cuando se trata de transmitir una emoción poética o lírica al servicio del acontecimiento que se celebra. Función performativa, cuando se superan todos los niveles anteriores de comunicación y se da lugar a una situación real nueva, a una presencia o a la comunicación con el misterio. Códigos de comunicación usados en la celebración litúrgica. La comunicación verbal hablada es la forma más noble de comunicación humana y la más eficaz. La comunicación por medio del canto es una forma de comunicación sonora y verbal que participa de todas las cualidades de la comunicación verbal hablada, reforzadas por las cualidades del canto y de acuerdo con las distintas situaciones rituales que éste provoca. La liturgia siempre ha procurado que la melodía esté al servicio del texto y que éste sea inteligible. Mandamos en esta ocasión, o vamos a mandar para esta semana, documentos que van a hablar más profundamente de esto que estamos diciendo de la comunicación. La comunicación por medio de la música solo tiene peculiaridades propias en la liturgia. La liturgia excluye de antemano la utilización de instrumentos a modo de concierto o como música ambiental para crear una atmósfera. Comunicación por medio del silencio. Aunque pueda parecer paradójico, el silencio es un verdadero medio de participación en la liturgia y en ese sentido se puede examinar su función expresiva y comunicativa. Lo que antes ya había mencionado, la importancia de cultivar
y de vivir el silencio. El silencio es parte de la celebración, porque no es un vacío ni un mutismo negativo, sino un espacio espiritual para la interiorización y la oración personal. Por ejemplo, después de la comunión, debe haber un espacio de silencio para introyectar los valores que hemos recibido allí y sobre todo para dar gracias, para alabar, para bendecir, para adorar. Pero en muchas ocasiones salimos corriendo, estamos deprisa y por eso es bueno, y los invito y las invito a que tengan la oportunidad de ir a monasterios de monjes benedictinos, cistercienses, camandulenses, etcétera, etcétera, para que ustedes se den cuenta cómo los monjes disfrutan, saborean la celebración. Creo que nos hace falta ese aspecto, porque estamos en una sociedad de corre, corre, donde todo el mundo va a la carrera, donde todo el mundo quiere salir de afán, pero la liturgia amerita la vivencia del misterio, y si amerita la vivencia del misterio, necesita de un momento para reflexionar, para interiorizar, para meditar lo que hemos escuchado a través de la palabra y lo que hemos recibido a través de la Santa Eucaristía. El silencio en la liturgia es ambiental, necesario para una buena percepción de la palabra, de concentración para disponerse a un rito, de meditación y de prolongación de un rito, después de las lecturas o de la homilía y después de la comunión. El silencio es también un rito cuando la asamblea es invitada a invocar al Señor durante la imposición de manos o después de las intenciones de la oración de los fieles. Se entienden por comunicación visual aquellos procesos comunicativos que utilizan códigos que afectan el sentido de la vista. La comunicación por medio del gesto, no solo como apoyo de la palabra, sino también como un movimiento corporal expresivo por sí mismo. La comunicación mediante el simbolismo y las imágenes utiliza en primer lugar los símbolos en sentido estricto y también los iconos, las figuras, efigies o representaciones plásticas de Jesucristo, la Santísima Virgen y los santos en sí mismos o en escenas de su vida. Recordemos entonces que el arte, el arte cristiano, juega un papel muy importante en la evangelización, en la predicación. Y recordemos que el hombre contemporáneo, la mujer contemporánea, somos y son mujeres y hombres de imagen. Es decir, las imágenes son interesantes, son importantes, porque una imagen bella eleva el espíritu a la contemplación. Comunicación mediante el espacio. La arquitectura, más allá del resultado artístico y de la funcionalidad, interpreta el espacio y comunica mensajes, traduciendo en estructuras y en ornamentos los valores atribuidos a los diversos aspectos de la existencia humana. Allí recomiendo el libro Historia del Arte, Historia del Arte Cristiano, de un jesuita que se llama, o de apellido, Plazaola. Lo vende Biblioteca de Autores Cristianos. En ese libro, este jesuita pues nos va a mostrar el arte cristiano a través de la historia, los diferentes momentos del arte cristiano, el románico, el gótico, el contemporáneo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de ese libro es cómo él muestra que cada arte tiene un sentido de concebir la divinidad. Y eso es muy importante conocerlo. No solamente es quedarme en las formas, sino es saber que cada forma responde a un sentido y nos enseña a comprender algún aspecto del misterio cristiano. En la liturgia hay otros códigos de comunicación, además de los que se apoyan en los sentidos del oído y de la vista. El lenguaje litúrgico, la liturgia es por tanto un medio de comunicación en el que se pone de manifiesto
un lenguaje múltiple hecho de palabras, incluida la palabra de Dios, gestos, símbolos y otros elementos. Es fundamental que el lenguaje litúrgico sea comprensible y que toda celebración litúrgica sea un espacio donde se produzca una verdadera comunicación entre todos los que participan. El lenguaje articula la lengua en función de una cultura, una mentalidad, una filosofía o una determinada serie de relaciones del hombre consigo mismo, con los demás o con el mundo que le rodea. El lenguaje sobrepasa el lenguaje, sobre todo cuando se trata de llegar a lo más profundo de las personas y a todo su ser, como ocurre en el ámbito del lenguaje religioso. La liturgia es una realidad dinámica, tendente a ser cauce de comunicación religiosa de los creyentes y aún de toda la comunidad que se siente convocada, interpelada y activa en la celebración. El lenguaje es uno de los factores más importantes para llevar a cabo la inculturación litúrgica. Esta palabra inculturación es una palabra que toma mucha fuerza a partir del pontificado de San Juan Pablo II. Él nos habla de la inculturación, la necesidad de inculturar la vida creyente, la vida cristiana en otras culturas, por ende la misma liturgia, y este es un elemento importante. Voy a ver si dentro de 8 días mando algo sobre qué significa la inculturación en términos teológicos, en términos pastorales y en términos litúrgicos. Y ya venimos al último capítulo, el simbolismo litúrgico, que es un aspecto importante que tenemos que conocer. Y la celebración litúrgica aparece como un conjunto de signos. Entonces, cuando el hombre celebra algo, utiliza signos y también utiliza símbolos. El símbolo es ante todo un signo, me envía un mensaje, es así como si en una planta baja fuera el signo y el primer piso fuera el símbolo. ¿Qué significa esto? No todo signo se convierte en un símbolo, pero todo símbolo en principio es un signo. ¿Y cuáles son las características de los símbolos? El símbolo es gratuito. Para que haya símbolo, hay que aislar un objeto, un gesto, una palabra de su contexto habitual. Utilizar una cosa como símbolo consiste en ponerla entre comillas. Es utilizar un signo, por ejemplo, la vela, apartándose de las normas habituales y cotidianas. Es un signo, el sentido es el signo, el sentido es limitado, está cerrado. Entonces, si el símbolo es abierto a diferentes connotaciones, el signo, es cerrado. Con el símbolo, el sentido siempre es nuevo e ilimitado. Con los signos, todo está bien definido, etiquetado. Todo tiene un sentido concreto, unívoco. Con los símbolos, todo está abierto. Entonces, en la liturgia vamos a encontrar signos, pero a su vez vamos a encontrar símbolos que están abiertos, que tienen muchas connotaciones. Signo es una cosa que además de forma propia, que imprime los sentidos, lleva al conocimiento de otro distinto en sí. En el signo se verifican algunas de estas condiciones. Ser distinto del significado que está más allá del significante. Depender de alguna manera del significado y por tanto ser menos perfecto que éste. Guardar alguna relación de semejanza con el significado y ser a la vez desemejante. Ser más conocido que el significado. De la relación entre el signo y el significado nace la clasificación de los signos reales y de razón. La palabra símbolo entraña la idea de reunir dos cosas o dos fragmentos de una cosa que unidos permiten un reconocimiento. El origen del símbolo. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. El símbolo no es el producto racional. La mayoría de los autores reconocen que el origen del simbolismo se encuentra, por una parte, en la capacidad del hombre para relacionar las realidades visibles con su propio mundo interior y por otra, en la necesidad de recurrir a las formas sensibles
para expresar y revivir ciertas experiencias o situaciones que de otro modo no lograría reconocer, rehacer o representar. El comienzo del proceso simbolizador se suele situar al final del Paleolítico, al menos cuando la naturaleza enseñó al hombre a trascender lo inmediato y visible. Por eso, en una celebración litúrgica, la celebración me lleva y nos debe llevar a trascender, a trascender. Y podríamos decir que en la celebración litúrgica se conjugan dos dimensiones, la dimensión histórica inmanente y la dimensión trascendente. El misterio de Dios toca la historia particular y comunitaria, pero trasciende a esa misma historia. Y por eso es importante vivir la liturgia y sobre todo vivir y dejarnos tocar por lo que allí se expresa y por lo que allí se manifiesta. Por ejemplo, nos avecinamos al Jueves Santo y allí hay un gesto que es muy importante, que es el lavatorio de los pies. Eso tiene una significación simbólica, porque no solamente es lavar los pies materialmente, sino lo que está detrás de eso, es lo que hay que conocer. ¿Qué implica eso? Ese gesto de Jesús, esa actitud de Jesús, ¿qué nos quiere decir? ¿Y qué les quiso decir a sus primeros discípulos? Y eso es lo que tenemos que leer. ¿Qué me quiere decir ese símbolo? El gesto de la paz. ¿Qué implica el abrazo de la paz? ¿Cuáles son las repercusiones a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, pero también a nivel particular? Entonces, eso es importante conocerlo. El universo, la luz, la noche, el agua, el viento, el fuego, el árbol, etcétera, se presentan como una huella de la grandeza y del poder divino. Y hablando de la luz, hablando de la noche, hablando del agua, hablando del fuego, hablando del árbol, recuerden la gran noche. Recuerden la gran noche. Recuerden la noche de la resurrección. Y ya con estas explicaciones, ojalá que esa fiesta que se avecina, que es la noche de la noche a nivel cristiano, ya con todo esto que tenemos, vivamos esa noche, vivamos esa celebración. Y sobre todo miremos todos esos gestos que están allí y todo lo que nos quiere decir ese gesto de la luz, ese gesto de la noche, al caer la noche, al caer la tarde, el gesto del agua, el gesto del fuego. Y el Viernes Santo, el gesto del madero, del árbol de la cruz. Todo eso es lo que tenemos que conocer. ¿Qué significa eso? Por eso la importancia, hermanos y hermanas, de estudiar los símbolos. Hay un diccionario, el diccionario de los símbolos y los signos. Porque detrás de un símbolo hay una cosmovisión de vida. Hay una manera de pensar. Y hoy, en teología, obviamente apoyado con otras ciencias, como el psicoanálisis, se mira mucho el significado de los símbolos. ¿Cuál es la cosmovisión que está detrás de cada símbolo? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la relectura que hay que hacerle a ese símbolo? Y creo que en catequesis, y ahí creo que nos falta muchísimo, muchísimo, es que en las catequesis se explique toda esa resonancia, esa carga significativa de los símbolos como el agua, como la luz, como el fuego, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice a mí como creyente y qué me debe decir? Por eso los símbolos forman parte del bagaje humano, cultural y religioso de todas las épocas de la historia, pero con referencia siempre al mundo psíquico, es decir, a la fantasía, los sueños, la inspiración poética y la fascinación religiosa. En un
en una charla pasada, recuerden ustedes, yo mandé un artículo de lo luminoso del misterio. Qué bueno que se vuelva a leer ese artículo que mandamos esa vez de una profesora española, cómo ella nos hablaba de lo luminoso a partir de un teólogo grande, Rudolf Otto. ¿Qué es lo que dice Rudolf Otto sobre la significación de lo luminoso, sobre la significación del misterio? Entonces, qué bueno que usted con todo esto lea ese artículo otra vez para que vayamos comprendiendo toda la carga significativa que hay detrás de la fascinación religiosa. Por eso una bella liturgia, bien hechecita, bien celebrada, me debe fascinar, me debe abrir a esa dimensión trascendente. Pero a veces, pues las celebraciones no se preparan bien y por lo tanto, pues no dicen nada. Entonces la gente sale vacía. En el campo religioso, el símbolo se refiere tanto a las formas concretas con que se explicita una determinada religión como al modo de conocer y de representar propios de la experiencia religiosa. Los símbolos religiosos hacen referencia siempre a lo sagrado, es decir, al misterio como realidad trascendente. Esto es importante. Los símbolos religiosos hacen referencia siempre a lo sagrado, es decir, al misterio como realidad trascendente. Ahora bien, esta realidad necesita de mediaciones sensibles para ser vivida y expresada, dada la naturaleza corporal y espiritual del hombre. Los símbolos en el ámbito de la religión no solamente están al servicio del culto, sino que también contribuyen a todo aquello que el hombre busca y espera encontrar en la religión. El simbolismo de la Biblia a la liturgia. Los signos bíblicos del Antiguo Testamento se suelen clasificar en 4 grandes bloques. Los signos de la creación, que culminan en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Los signos acontecimiento, que constituyen los grandes tiempos de la salvación, cuyo momento cumbre es el Éxodo. Los signos rituales, que comprenden las instituciones litúrgicas y festivas de Israel, y los signos figuras, que ponen de relieve la misión salvífica de determinados personajes históricos o determinadas funciones a favor del pueblo. Por ejemplo, las grandes mujeres del Antiguo Testamento son como Judí y como Esther, son prefiguraciones de la Santísima Virgen María. La principal característica del simbolismo bíblico es su trasfondo histórico salvífico, es decir, esos símbolos están expresando, están mostrando ese actuar de Dios en la historia que se presenta y que se muestra a través de hechos, a través de grandes gestas y a través de palabras que significan y que profundizan el sentido de esos grandes hechos, de esos grandes gestas del Dios en el Antiguo Testamento y obviamente de Dios en el Nuevo Testamento a través de su Hijo. Los signos veterotestamentarios aparecen en el Nuevo Testamento aplicados a relaciones entre Cristo y la comunidad de sus discípulos. La comunidad de los discípulos de Jesús aparece desde el primer momento sirviéndose de los signos recibidos del Señor, Hechos 2, 41, 42, y de muchos signos. Ese pasaje de Hechos 2, 41, 42, recordemos, relata el ideal de esa comunidad cristiana que se reúne para compartir, para celebrar, para escuchar la palabra del Señor. El simbolismo litúrgico prolonga la visión bíblica de la historia de la salvación y su expresión simbólica y eficaz en la vida de los hombres. Todo signo litúrgico es signo rememorativo de los hechos y de las palabras de Cristo, pero también de los hechos y palabras que en la antigua alianza anunciaron y prepararon la plenitud de la salvación. El signo es también demostrativo de las realidades invisibles, presentes, la gracia santificante y el culto a Dios. Esto se observa muy, muy claramente en el ritual del bautismo. En el ritual del bautismo,
en la celebración del bautismo, todo esto se muestra. ¿Por qué, qué significa el agua? ¿Por qué es importante el agua? ¿Por qué es importante la luz? El cirio, ¿por qué es importante la vestidura blanca? Todo eso tiene una significación. Signos y símbolos en la liturgia. La liturgia cristiana es una constelación de signos y símbolos. El rito. Dentro de los signos litúrgicos se encuentran las acciones rituales y simbólicas que tienen por objeto expresar, revivir o actualizar el misterio salvífico que motiva una celebración. El hombre, por medio del rito, trata de estructurar sus más valiosas experiencias para poder mantenerlas en el centro de su conciencia y convertirlas así en fuente de energía y en luz orientadora para su vida. Características de los ritos cristianos. Además de los valores antropológicos inherentes al rito religioso, los ritos cristianos ponen de manifiesto la vida del creyente, es decir, su existencia como verdadera liturgia o servicio a Dios en los hermanos y en las realidades temporales. Juan 4:23, Romanos 12:2, Primera Pedro 2:5. El gesto y la expresión corporal. La liturgia, en cuanto medio de expresión y de comunicación simbólica, comprende el gesto como uno de sus más importantes. El fundamento de la gestualidad litúrgica se encuentra en primer término en la naturaleza humana, es decir, en la corporeidad del hombre, medio de relación y de presencia entre sus semejantes. Entonces, fijémonos la importancia de toda la perspectiva simbólica y significativa de la liturgia. En el libro que mandamos la primera vez, que fue el libro creo que era la iniciación a la liturgia de los monjes, está muy bien detallado toda la parte significativa y simbólica. Entonces, allí en ese libro que mandamos, qué bueno que usted lo vuelva a leer, lea muy bien esos capítulos para que profundice en esto que acabamos de decir. Al final del curso vamos a mandar otro libro de liturgia para que usted vuelva a repasar estos aspectos que son muy importantes para comprender la liturgia cristiana. Y nuevamente los invito a que ustedes lean, obviamente si tienen tiempo y si quieren, los documentos que mandamos esta semana, porque en esos documentos se nos va a mostrar de una manera más clara lo que hemos dicho en la charla de hoy. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar de pronto a preguntas, algunas cositas, para después finalizar con el rosario de la Divina Misericordia. Recordemos que uno quisiera responder a todas las preguntas, entonces la idea es que si no alcanzamos a responder algunas preguntas, pues la idea es que nosotros dentro de 8 días mandaremos material donde se trate de responder esas preguntas. Esto que acabamos de decir hoy es profundo, pero es importante conocerlo. Muchas gracias. Bueno, padre, tenemos en el chat varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la pericoresis? La pericoresis es el amor de compenetración donde se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y es amor de compenetración porque cada uno está en relación del otro. Es decir, no se entiende al Padre solo, no se entiende al Hijo solo, no se entiende al Espíritu Santo solo. Todos están en una relación de comunión. Por eso la Santísima Trinidad es la que nos muestra la perfecta comunión y por eso la iglesia es trinitaria. Si la iglesia es trinitaria, debe tener una dimensión comunitaria y si tiene una dimensión comunitaria es porque la referencia fundante es la Santísima Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la pericoresis es el amor de compenetración. Eso que estoy diciendo lo voy a hablar, obviamente, de una manera
más poética, más contemplativa, son Isabel de la Trinidad. Y por eso yo invito a leer los místicos, porque los místicos van a hablar de estos temas, pero desde una perspectiva poética, que nos ayuda un poquitico a comprender el misterio. Recordemos que el lenguaje teológico es un lenguaje analógico, y aunque queramos comprender la esencia de la Trinidad, nunca lo vamos a hacer, porque es que la Trinidad, el misterio de Dios, nos sobrepasa, porque es que un finito, desde la filosofía, no puede atrapar a un infinito. El infinito siempre nos sobrepasa. Y de ahí, entonces, el lenguaje es un lenguaje analógico que, si bien es cierto, muestra algo del misterio, no lo puede acaparar todo. Es la manera de hablar. Bien, padre, una claridad acerca del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo, cómo entra Cristo y cómo entramos nosotros, ¿no? Es decir, ¿quién es quién? Pues nosotros, el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros estamos en relación al cuerpo de Cristo, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Allí es bueno leer las encíclicas de Pío XII. Para la próxima semana, esta pregunta, Hernán, para que me acuerde, mandaré el artículo propiamente que nos va a mostrar esa relación del cuerpo de Cristo y nosotros. Nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que es una figura que también va a hablar Pablo de ella. Somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, pero el que le da el sentido a nuestras vidas es Cristo. Me recuerdan, para mandarle a esa persona el artículo donde se va a hablar directamente de eso. Porque lo que me está diciendo esa pregunta es de vital importancia, pero obviamente hay que profundizarlo más. Y se darán cuenta de que el espacio es un poco corto y es meternos ya en otra dimensión que nos puede sobrepasar en esta charla como tal. Pero Maestro, todos pertenecemos y hacemos parte de ese cuerpo de Cristo por el hecho de ser bautizados. ¿el arrianismo de hoy se puede observar en los testigos de Jehová al negar la Trinidad? Todos los movimientos que nieguen esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sobre todo que le quiten la condición a Jesucristo de Dios, y obviamente que también nieguen la divinidad del Espíritu Santo, en el fondo, entre comillas, se pueden volver, podemos decir que son movimientos que van tendiendo por el arrianismo. ¿El misal romano ha tenido modificaciones o se mantiene tal cual? Creo que ha habido modificaciones como tal, ha habido modificaciones, sí. Ahí está la reforma de Pablo VI, la reforma de los libros como tal. Sí ha habido modificaciones. Por eso recordemos que cuando decíamos que una de las reformas litúrgicas de Sacrosanto Concilio era volver a revisar los libros, a mirar, a estructurar todo, el misal como tal, la fiesta de los santos, de las santas, etcétera, etcétera. Obviamente ha habido una evolución, pero no en lo sustancial, sino en lo accidental. ¿El silencio tiene etapas? No podríamos decir que tenga etapas como tal, sino es un estado. Habría que profundizar un poquitico más sobre el sentido del silencio, pero lo que sí es claro decir es que el silencio es de vital importancia para la vida espiritual y que todos los místicos hablan del silencio. Y en esa medida podríamos decir que hay una preparación a ese silencio y que cada vez que uno entra en el silencio con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va sumergiendo en el silencio para poder captar esa experiencia de Dios. Claro, lo hablamos desde una perspectiva humana, pero siempre nos vamos a quedar muy cortos frente a esa definición como tal. Es una manera de aproximarnos. Cuando alguien está iniciándose en la contemplación o bueno, acercarse a Dios, ¿cómo es mejor para lograr esa meditación y contemplación de adoración? Ya. Vuélveme a decir la pregunta. ¿Cómo una persona que está recién empezando a acercarse a Dios puede lograr la meditación con contemplación y adoración? Recordemos que está el movimiento de la gracia. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Hay que tener en cuenta la gracia del Señor, la gracia de Dios. Y todo en el fondo es un proceso, pero es un proceso
que nos va llevando de la mano Dios. Es Dios el que poco a poco nos va involucrando. Aquí hay que tener en cuenta el principio gracia y libertad. Gracia es que Dios quiere que nosotros nos salvemos y libertad es que nosotros queramos cooperar con esa gracia. Y obviamente es un proceso y cada uno es cada uno. Entonces unos de pronto tendrán de pronto una manera más fácil de acercarse a ese proceso, otros irán en otra etapa. Por eso en la vida espiritual se habla de la etapa de los iniciados, de los proficientes y de los adelantados, que son las etapas en la vida espiritual. Eso viene desde Orígenes y lo vamos a ver muy bien, especialmente en la época medieval, con San Buenaventura, cuando se nos habla de las tres etapas. Y en el siglo XX hay un teólogo que ya murió, obviamente, Garrigou Lagrange, que tiene un bestseller, para mí es un bestseller que vale la pena leerlo, Las tres edades de la vida interior. En ese libro de las tres edades de la vida interior, Garrigou Lagrange muestra cómo el creyente va caminando a través de esas tres etapas, una etapa de iniciación en el misterio, una etapa de vivencia en el misterio y una etapa de profundización en ese misterio que es ya la vida de los santos y de las santas. Es un libro que vale la pena que ustedes lo lean porque allí Garrigou Lagrange va a mostrar esas etapas para la vida cristiana. Hay otro libro muy importante que se llama, que lo tengo aquí inclusive, Ascética y Mística, Compendio de Teología Ascética y Mística de Adolf Tanqueray. Ese libro de Editorial Palabra también nos muestra cómo entrar en ese camino, sabiendo que Dios coopera, que Dios es el que nos inicia, que Dios es el que nos sostiene, pero que nosotros también estamos llamados a crecer en esa vida espiritual. Recordemos la Lumen Gentium, el capítulo que nos dice claramente que todos y todas están llamados a la vida de la santidad. Si todos estamos llamados a la vida de la santidad, todos estamos llamados a la vida contemplativa. La vida contemplativa no es una cuestión de monjas y de curas. La vida contemplativa es un llamamiento a todos los creyentes, a todos los cristianos. Todos debemos ansiar y desear contemplar el misterio de Cristo. Ahora bien, esa contemplación obviamente tiene unas etapas, pero el mayor trabajo lo hace Dios. Aunque claro, nosotros tenemos que cooperar con ese deseo de contemplar el misterio. Y por eso entonces hay que echar mano de la figura de Teresa de Jesús. Recordemos que Teresa de Jesús se demoró mucho para contemplar, para llegar a las cumbres, y primero ella leía, y poco a poco fue leyendo, y poco a poco el Señor la fue elevando, y le fue mostrando el camino de la contemplación. Por eso Teresa de Jesús es maestra de oración, y yo los invito y las invito pues a que la lean. Y hay otra mística dominica muy importante, doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, muy importante. Ella nos va a mostrar en su libro Los Diálogos cómo se llega a esa contemplación. ¿Hay documentos que tengamos acerca de la preparación del ministerio y la proclamación? Creo, no lo sé a ciencia cierta, pero lo más seguro es que los haya. Me comprometo también a mandarlos. La vez pasada me pidieron un documento para los monaguillos y les envié un documento para los monaguillos, para la preparación de los monaguillos. Yo creo, lo más seguro es que sí lo haya, porque la iglesia en ese sentido es muy cuidadosa. La iglesia no da palos, no es ciega. Los movimientos no son ciegos, sino la iglesia es muy organizada y muy estructurada y tiene documentos para muchas cosas. Lo más seguro es que sí, no lo conozco, pero lo más seguro es que sí, lo voy a buscar para ayudarle a la persona que me está haciendo esa pregunta. ¿Qué podríamos decir acerca de el libro de las moradas o el castillo interior de Santa Teresa? Hermana, el que me hace la pregunta, esa pregunta es un libro cumbre de la teología espiritual, es un libro que hay que leerlo. Todo creyente debe leer ese libro, porque son las moradas, y es un libro cumbre de la literatura, junto con la obra de San Juan de la Cruz. Creo que esos dos doctores místicos, tanto Teresa como San Juan de la Cruz, son lectores obligados de nosotros como cristianos católicos.
porque son los libros, junto obviamente con Sor Isabel de la Trinidad, con Rafael Arnaud, con Edith Stein, son libros que hay que leer, porque conocemos qué significa la vida espiritual y qué significa la unión con Dios y el desposorio matrimonial. Allí se muestra todo ese camino. Aquí en Colombia hay una gran santa, Sor Josefa del Castillo. Ella dicen que llegó a esas grandes moradas y hay una obra muy interesante. Hay un amigo mío, creo que de pronto esté hoy aquí, el doctor Santiago Bornamalo, él muy conocedor de esta mística colombiana. Ella también tiene una experiencia muy similar a la de Teresa de Jesús. Pero volviendo al libro de las moradas, vale la pena, en un curso de teología espiritual, que ya lo dimos, ahí yo hablé un poquitico de ella. La persona que me hace esta pregunta, cuando quiera, le puedo mandar material de ella. Hay un autor carmelita contemporáneo llamado Ciro García. Ciro García es un carmelita que en estos momentos es uno de los que más conoce de toda la espiritualidad del Carmelo. Entonces, yo remito a esta persona, a Ciro García. Ciro García inclusive tiene algunos documentos, algunas presentaciones por YouTube, algunas conferencias por YouTube. Qué bueno que allí vieras a Ciro García, cómo Ciro García va a hablar de Santa Teresa y va a hablar de la obra teresiana. Bueno, creo que ya vamos pasando a la parte de la oración. A la parte de la oración. Yo miraré las preguntas ahorita después por el chat y aquellas preguntas que ameriten mandaré material para que las personas profundicen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en esta mañana a depositarnos en las manos del Señor de la Divina Misericordia para que el Señor bendiga nuestras familias, para que el Señor cure a las personas que están enfermas, para que el Señor interceda por todos nosotros, para que cada uno de nosotros se convierta y verdaderamente proclamemos su señorío de la divina misericordia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí a venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación del pecado del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús,
como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de nosotros, tú que eres el agua viva, que santifica, lava y limpia y purifica, lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza, fortalece mis debilidades con tu gracia, transfórmame con tu poder. Tú no puedes transformarme sin mi voluntad, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia, Señor mío y Dios mío. Te doy mi voluntad, transfórmame ahora, aquí, Dios y Señor Dios mío. Falleciste Jesús, pero el manantial de vida brotó para almas. Se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero. Ven y viértete sobre nosotros. Vamos a dar entonces la bendición final para que el Señor nos acompañe en nuestras casas, a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esta semana me pondré en la tarea de responder las preguntas a través con artículos para que ustedes profundicen allá en sus casas. Y si una persona me quiere hacer una pregunta por el chat, es decir, por el WhatsApp interior, el mío, me puede preguntar, yo allí responderé. Pues casi siempre respondo con algún documento para que usted vaya directamente al documento. Muchas gracias por haber estado esta semana con nosotros y los esperamos dentro de 8 días. Estamos ya terminando el misterio y la celebración. Vamos a entrar después en la Eucaristía, en los sacramentos y en los sacramentales, que son los signos de la celebración, los signos del misterio, para después entrar en el año litúrgico. Entonces, muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga.